para el Gracias, siguiente doctor. simposio. Bueno, entonces vamos con el siguiente simposio, que es sobre eh, fisiopatología de la aterosclerosis. Y para eso para ese simposio vamos a tener tres conferencias a cargo del doctor Julio Acosta Martínez, el doctor Pedro Moreno desde Nueva York y con el doctor Pedro Monsalve, que se encuentra ahora también en Estados Unidos. El doctor Julio Acosta Martínez nos va a hablar de los pequeños vasos coronarios, de los vasos coronarios, los pequeños y los grandes en la salud y en la enfermedad. El doctor Pedro Moreno nos va a hablar acerca de la historia biológica natural de los ateromas. Y por último, el doctor Pedro Monsalve nos va a hablar del rol de los triglicéridos en la inflamación aterogénica. El doctor Julio Acosta Martínez ya lo presenté hace un momento, pero ya ahora hay más personas conectadas. Y bueno, vale la pena insistir en que todo el mundo lo conoce, por supuesto, pero que el doctor es cardiólogo con su especialidad en síndromes coronarios agudos. Es el fundador de la primera unidad de cuidados coronarios de este país en el hospital universitario. Él es el presidente de la Asociación Venezolana de Aterosclerosis, de esta sociedad, de esta asociación. Él es el presidente del Colegio Endotelio de Venezolano y es presidente de la Sociedad Venezolana de Cardiología. Luego tenemos al doctor Pedro Moreno, que para nosotros es un motivo de orgullo que esté con nosotros. Él en alguna oportunidad llegó a decir que era discípulo, venía mucho a Caracas en los años 90, por eso del año 2000, discípulo del doctor Igor Palacios. Él recibió el título de médico en la Universidad Pontificia Javeriana de Colombia. Es cardiólogo intervencionista de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard en el Hospital General de Massachusetts, Boston, Estados Unidos. Y es profesor de medicina y cardiología en la Escuela de Medicina del Mont Sinai en Nueva York, Estados Unidos. Es experto en aterotrombosis, con múltiples publicaciones al respecto en varias revistas acreditadas. Tal vez todos tienen sobradas razones para estar con nosotros, pero el hecho de conocer muy de cerca la aterotrombosis es tal vez la razón por la cual fundamentalmente está con nosotros. Por último, el doctor Pedro Monsalve nos va a hablar de triglicéridos y inflamación aterogénica. Nos va a hablar él es especialista en medicina interna, es profesor de la Clínica Médica de la Universidad Central de Venezuela, es fundador de la Unidad de Hipertensión Arterial del Hospital Universitario de Caracas, es secretario de Información de la Asociación Venezolana de Aterosclerosis AVA y es fellow de la American College of Physicians. Con ustedes entonces dejo en secuencia a los doctores Acosta, Moreno y Monsalve. La pantalla es del doctor Acosta en este momento. Muchas gracias. Buenas tardes. El sistema arterial coronario es un modelo de dos compartimientos: la microcirculación coronaria y los vasos coronarios epicárdicos. Los vasos epicárdicos, mayores de 400 micras, son vasos de conductancia que ofrecen poca resistencia. En cambio, la microcirculación con vasos menores de 400 micras ejercen el 80% de las resistencias coronarias. Por ese motivo regulan el flujo y el metabolismo del miocardio. El control bioquímico de la vasomoción es diferente en los vasos medianos epicárdicos, donde el protagonista es el óxido nítrico y su influencia disminuye a medida que se reduce el calibre. Y entonces comienza a ser importante el factor de relajación hiperpolarizante dependiente del endotelio. La regulación del tono vascular micro es un sistema compuesto por receptores endoteliales sensibles a metabolitos y que regulan la permeabilidad, la conductancia del ion potasio y los receptores adrenérgicos beta, sumados al efecto relativamente menor del óxido nítrico sobre la musculatura vascular. La señal reguladora del flujo ha sido motivo de experimentaciones diferentes. La teoría más reciente inicia la señal en el propio cardioncito, en donde el consumo de energía crea un ambiente relativamente hipóxico con baja concentración de ATP y alta concentración de potasio. Esa condición activa canales iónicos de la membrana, aumenta la conductancia al potasio y el
gradiente eléctrico transmembrana. La hiperpolarización se conduce al endotelio y al músculo liso vascular, produciendo relajación del músculo, vasodilatación, disminución de las resistencias y aumento del flujo. Esa corriente hiperpolarizante es transmitida por uniones gap mioendoteliales e interendoteliales al resto de la capa. La evaluación de la función vascular coronaria no puede hacerse mediante imágenes porque son vasos muy pequeños. Entonces se usa parámetros indirectos que se basan en la provocación de cambios de flujo por intervenciones farmacológicas como la adenosina o la acetilcolina. La determinación del cambio de flujo puede hacerse por métodos no invasivos como el ultrasonido Doppler o con métodos invasivos como Doppler intracoronario, termodilución. Otro método de evaluar los cambios de la microcirculación es por los cambios de la perfusión miocárdica que se registran por tomografía computarizada o por la tomografía de emisión de positrones. La reserva del flujo coronario es la sumatoria de una estenosis focal epicárdica o lesiones epicárdicas difusas y la vasomoción de las arterias pequeñas. En ausencia de lesiones focales epicárdicas o de enfermedad aterosclerótica difusa, la reserva de flujo coronario, considerada como la relación entre flujo sanguíneo hiperémico sobre el flujo coronario en reposo, expresa la función microvascular. El diagnóstico de la cardiopatía isquémica microvascular se basa en la presencia de síntomas de isquemia miocárdica, espontáneos o provocados, ausencia de obstrucción y alguna evidencia de disfunción de la microcirculación coronaria, fundamentalmente la reserva de flujo coronario o imágenes de flujo coronario lento. La patología cardiovascular asociada a la disfunción microvascular coronaria es extensa. Una muestra de ellos está en la lista. La cardiopatía isquémica crónica estable, el infarto del miocardio, la angina inestable, la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, la hipertensión arterial y la cardiopatía hipertensiva, apnea obstructiva del sueño, diabetes, miocardiopatías como el Chagas, arritmias como la fibrilación auricular y el Takotsubo, y la iatrogénica, por supuesto. Las alteraciones histológicas han sido estudiadas. La doctora Claudia de Suárez, en el Instituto de Anatomía Patológica de nuestra universidad, muestra los hallazgos histológicos en ángulos sin obstrucción coronaria, como es hiperplasia de la arteria intramural y la fibrosis miocárdica sin lesiones obstructivas. Y en la isquemia aguda, con la presentación del síndrome de Takotsubo, muestra una necrosis miocárdica en banda sin lesiones en las arterias epicárdicas. Y la enfermedad de Chagas produce una enfermedad de los pequeños vasos con remodelación parietal y estrechez de la luz y una periarteritis severa. En los pacientes hipertensos, en el 18% de los que tienen hipertensión leve, tienen disfunción microvascular coronaria y es mayor la frecuencia de ello en la hipertensión grado 2. Y la presencia de hipertrofia ventricular izquierda acentúa más la disfunción microvascular. En los pacientes con Angor pectoris, el doctor Dufour publicó hace poco tiempo que un poco más de la mitad tienen enfermedad obstructiva, pero el 47% no muestran enfermedad macrocoronaria obstructiva. Y previamente ya sí había reportado en los pacientes con cardiopatía isquémica sintomática estable con Angor pectoris, la mitad de esos pacientes tienen disfunción microvascular. Y posteriormente, el reporte de pacientes ingresados con dolor torácico agudo al departamento de emergencia, el hallazgo es 42% con enfermedad microvascular, 36% con enfermedad coronaria epicárdica y un 22% sin evidencias de un origen cardíaco en el dolor. La disfunción microvascular significa un pronóstico
no tan bueno para el paciente. Los pacientes que tienen reserva de flujo coronario disminuido, en 3 años tienen una importante incidencia de eventos coronarios principales del orden del 20 o 24%. Eso da en 10 años entre 20, más de 20, 30 o 40% o quizás más del riesgo de un evento coronario, lo cual significa alto riesgo. Los pacientes con disfunción diastólica, relajatoria, si tienen también reserva de flujo coronario disminuido por disfunción microcirculatoria, tendrán 7 veces más el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca que quienes tienen la función microcirculatoria normal. Eso da un porcentaje muy alto, 60%, que ya han tenido hospitalización en los próximos 4 años. La terapia del ángulo microvascular está por definirse. Tiene un aspecto antiaginoso y un aspecto de prevención de eventos, como estableció Ford en su actualización del año pasado. La terapia antiaginosa de primera línea es el uso de beta-bloqueantes. En segunda línea, calcioantagonistas. Y si no se alivian síntomas, nitrato de larga duración y valvarina, quienes lo necesitan, y la ranolazina. Y la prevención de eventos incluye la corrección de los factores de riesgo, el uso de aspirina, estatinas, modificar el sistema renina-angiotensina, el uso de omega 3 y probablemente antioxidantes. Los betabloqueantes, el preferible es el que tenga acción sobre la microcirculación, como es los que tienen además un efecto agonista beta 3, como el de bivolol, que causa relajación de la contracción inducida por endotelina y que en los pacientes con flujo coronario lento, en muchos de ellos, produce una disminución de la resistencia microvascular. En resumen, la cardiopatía isquémica puede clasificarse en 2 tipos de acuerdo con el mecanismo de producción. La cardiopatía isquémica macrocirculatoria y la microcirculatoria, ambas producidas por mecanismos funcionales y estructurales como dilatación insuficiente, constricción inapropiada o espasmo, proliferación, infiltración, hiperplasia parietal, inflamación y aterosclerosis o arterioloesclerosis, respectivamente, y el tromboembolismo. Tienen implicaciones desde el punto de vista diagnóstico. Ya no más es aquello de que sus coronarias están sanas. Tiene implicaciones pronósticas, no es motivo para una felicitación para el paciente porque no tiene lesiones y tiene una terapéutica diferente que tiene que afinarse de acuerdo con el mecanismo productor de la isquemia. Gracias por su atención.